Muchas enfermedades, como la fibrosis quística o la distrofia muscular, tienen una base genética, lo que significa que la enfermedad es causada por genes mutados que proporcionan instrucciones incorrectas que hacen que la célula produzca una proteína normal o que inhabilitan la producción de la proteína por completo. Estas mutaciones en los genes ocurren todo el tiempo, como resultado de los procesos químicos que se llevan a cabo dentro de la célula, así como por factores externos, como la exposición a la luz ultravioleta. Además, es posible heredar mutaciones de nuestros progenitores. Es decir, que las mutaciones pueden presentarse desde el nacimiento o a lo largo de la vida adulta. Cuando ocurren mutaciones, pueden algunas veces causar enfermedades, y aquí es donde entra la terapia génica. Esta puede tratar tanto enfermedades genéticas heredadas como desórdenes genéticos adquiridos, por ejemplo, diferentes tipos de cáncer y algunas infecciones virales como el SIDA. Esta terapia interdisciplinaria emplea conocimientos en áreas como biología molecular, bioquímica, genética, virología y biofísica. Y como su nombre lo indica, es una técnica terapéutica que consiste en la introducción y expresión dirigida de nueva información genética en las células de un organismo. Pero, exactamente, ¿qué es lo que se hace en esta terapia? Bueno, pues en la terapia génica, los científicos pueden llevar a cabo una de estas 4 acciones, dependiendo del problema presentado. La primera, corregir un gen mutado para reparar una proteína disfuncional. La segunda, insertar un gen faltante para producir la proteína requerida. La tercera, eliminar un gen mal escrito para interrumpir la producción de una proteína causante de una enfermedad. O, finalmente, remover segmentos de ADN repetidos que causan enfermedades. La tecnología de ADN recombinante es uno de los métodos más comunes usados en este proceso. Aunque actualmente la aplicación de la terapia génica es aún experimental y su existencia predomina en los laboratorios de investigación, los experimentos de ratones en línea germinal han permitido grandes avances. Ha llegado el momento de conocer el proceso. La transferencia del material genético se suele realizar mediante el uso de vectores virales, y supongo que te estarás preguntando, ¿qué es un vector viral? No es como él. Más bien es un virus modificado que funciona como vehículo para introducir material genético exógeno en el núcleo de una célula, pero en terapia génica hay que modificar el virus para eliminarle los genes que lo dotan de su capacidad infecciosa y solamente dejar aquellos que participan en la inserción del material genético. Tanto las enfermedades genéticas hereditarias como los trastornos adquiridos pueden ser tratados con terapia génica. Un ejemplo podría ser las inmunodeficiencias primarias o tal vez el cáncer donde se ha estado tratando, aunque aún no se logra. En resumen, la terapia génica trabaja tanto con el material genético como con los vehículos o vectores que se encargan de hacer que ese material genético pueda entrar en las células en suficiente cantidad y además manteniendo su integridad para que todo llegue completo. Con respecto al material genético, se busca desarrollar genes más eficaces para que su funcionamiento pueda predecirse o controlarse una vez que esté dentro del organismo. Los vehículos o vectores son el problema actualmente más grande de la terapia génica, ya que deben ser mejorados si se quiere tener un mejor éxito en el tratamiento de los enfermos. Actualmente, los vehículos más eficaces son los de tipo viral. Estos se basan en que los virus no son más que un material genético que se ha dotado de los mecanismos necesarios para poder entrar en las células de forma eficaz y poder producir sus propias proteínas para multiplicarse. Ahora vamos a ver los tipos de vectores o vehículos. Esto puede ser los retrovirus, los adenovirus, los virus adenoasociados o los herpesvirus. Retrovirus. Estos son muy interesantes, ya que tienen un genoma de ARN y cuando estos llegan a las células, el ARN se transcribe inversamente a ADN.
Entonces por eso se llaman retrovirus y por eso trabajan en forma opuesta. Todo esto ocurre gracias a la acción de la enzima retrotranscriptasa. Como resultado, las células infectadas vierten virus de forma constante sin daño aparente en la célula hospedera. Tristemente, estos retrovirus tienen una serie de desventajas. Una de ellas puede ser que se pueden situar cerca de un protoncogen y lo activan, entonces se forma un tumor, aunque hasta el momento eso no ha pasado. Otra desventaja sería que la mayoría de los retrovirus solo pueden infectar células en división, entonces serían ineficaces en células que no se encuentran en ese estado. Adenovirus. Los adenovirus son virus no encapsulados de ADN bicatenario que pueden provocar enfermedades. Se ha notado en cultivos que el ciclo de infección lleva cerca de 32 a 36 horas y tiene dos fases. La primera es importante para la síntesis del ADN y la segunda es donde las proteínas estructurales y el ADN vírico son sintetizados y ensamblados en viriones. Una de las ventajas de los adenovirus es que pueden infectar en células en división, principalmente a células pulmonares ya que tienen afinidad y también son fáciles de producir en grandes cantidades, pero una desventaja sería que la respuesta a este virus por parte del hospedero, en este caso el humano, es muy rápida, entonces limita la duración de su expresión. Virus adenosociado AB. Este virus es muy pequeño y simple y también es no autónomo. Esto significa que necesita el adenovirus u otro para poder replicarse en el hospedero y tiene ADN lineal de cadena sencilla. Una principal ventaja de este virus es que parece capaz de una expresión a largo plazo en células que no se dividen. Estos vectores son simples y pueden provocar menos respuesta en la célula hospedera, aunque su principal problema es que son muy difíciles de desarrollar en grandes cantidades. Por último tenemos a los herpesvirus. Estos virus tienen material genético compuesto por ADN bicatenario lineal. Una de las principales ventajas de estos virus es que tienen la habilidad de llevar grandes secuencias de ADN extraños insertadas en sí mismo y también pueden crear infecciones de larga duración en las células, en las cuales el genoma del virus actúa como si fuera un episoma en la célula hospedera. Para que quede claro, un episoma es una molécula que es capaz de replicarse de manera autónoma en el citoplasma y una vez que se queda integrado, se puede replicar como si fuera una única molécula. De todas maneras, un inconveniente del uso de estos virus es que están asociados con daños y con malignidad, entonces su uso está sujeto a que se eliminen esos problemas. A continuación les hablaremos de 4 tipos de terapia génica. Comenzaremos con la terapia de células somáticas. Después mencionaremos sobre células germinales. Más tarde comentaremos a qué se refiere la sustitución génica y por último citaremos lo referente a bloqueadores de genes. En primer lugar, tenemos la terapia de células somáticas, la cual busca introducir los genes a las células ya mencionadas, es decir, a las células del organismo que no son gametos o sus precursores. Las generaciones futuras no son afectadas porque el gen insertado no pasa a ellas. Las células se pueden extraer y manipular fuera del cuerpo. A esto se le llama terapia ex vivo. La transformación celular se lleva a cabo a partir de una biopsia del tejido y posteriormente se le trasplantan las células ya transformadas. Como ocurre fuera del cuerpo, este tipo de terapia es mucho más fácil de llevar a cabo y permite un control mayor de las células infectadas. Por otro lado, nos referiremos a la terapia in vivo, cuando se tratan las células dentro del paciente. El problema que presenta esta técnica es que es muy difícil conseguir que un vector localice a un único tipo de células diana. A diferencia del caso anterior, la terapia de células germinales consiste en una alteración de todas las células del cuerpo, incluidas las que originan los gametos. Por tanto, afecta tanto al paciente como a todos sus descendientes. Este tipo de terapia presenta problemas. Entre algunos de estos encontramos que los embriones inyectados suelen morir y algunos desarrollan tumores y malformaciones. Lo habitual es que la mitad de los embriones sean normales. Del mismo modo, existen cuestiones éticas asociadas con la alteración de los genes del ser humano. Por estas razones es que la terapia de línea germinal humana puede llegar a ser no muy útil o deseable.
La realidad con frecuencia es decepcionante. Enseguida nos encontramos con la terapia de sustitución génica. Este tipo de terapia implica reemplazar el producto de un gen ausente mediante la inserción de un gen normal. Esta inserción suministrará el producto faltante. De esta manera, muchos trastornos producidos por una deficiencia enzimática se pueden corregir, por lo que una estrategia de terapia génica medianamente eficaz puede proporcionar importantes beneficios para la salud. Eres grande, Drake. Por último, tenemos la terapia con bloqueadores de genes. Este método se utiliza para corregir las mutaciones negativas dominantes, como por ejemplo la enfermedad de Huntington y el síndrome de Marfan. Aunque no están tan bien desarrollados como los métodos de terapia de sustitución génica, los métodos de bloqueo génico son prometedores y necesitan aún de mucha experimentación. Por último, tenemos los avances técnicos. El primero es sobre la terapia génica para enfermedades de la retina. Actualmente no existen cura para mutaciones genéticas que provocan degeneraciones en retina y a su vez la ceguera. Sin embargo, estas terapias se han ido implementando a lo largo del tiempo como tratamientos para mejorar, con diversos virus para integrarlos en el genoma de las células diana, provocando un efecto terapéutico y continuo para que el ojo mejore. También tenemos la CRISPR-Cas y la terapia genética. La CRISPR es apodada tijeras genéticas y corta y pega genético. CRISPR es una herramienta sencilla y barata que permite cortar y pegar ADN. En él se corta el gen que causa una enfermedad y es más fácil cambiarlo por otro que no provoque este problema. Esta técnica representa un gran avance en este campo, dando lugar a una revolución sin precedentes en las ciencias biomédicas. A su vez, también ayuda mucho en la distrofia muscular de Duchenne. Esta es una miopatía muy común en niños, donde producen complicaciones en órganos y músculos, causando así discapacidades y una temprana muerte. Los tratamientos son enfocados en problemas gastrointestinales, respiratorios y cardíacos, unidos con la fisioterapia para mejorar una calidad de vida. Esta es aplicada antes de nacer. Así, en las células germinales, espermatozoides u óvulos se origina un cambio permanente en todo el organismo y en los futuros descendientes del individuo. Para finalizar tenemos la fibrosis quística y su recuperación histórica. Sabemos que esta es una enfermedad muy antigua, pero a su vez es una enfermedad muy frecuente donde se incluyen afectaciones pulmonares y pancreáticos, donde su tratamiento génico ha sido enfocado en la proteína CFTR, donde se han identificado 3 grupos principales dentro de ella y están diseñados para corregir el tráfico de las proteínas con defectos en donde su plegamiento, o sea la mutación de clase 2, llega hasta la membrana celular, donde podría hacer su función casi con normalidad.